Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La nueva generación de naftas aditivadas te espera en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, la oposición de cara al 2018. Los números revelan que la única manera de hacerle frente al Partido Colorado es haciendo alianzas. ¿Cuáles son los planes de la oposición rumbo al 2018? ¿Quién será la figura que logre aglutinar la mayor cantidad de electores? Lo analizamos junto a nuestros invitados. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre muy, pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón, esta chaqueta preciosa como siempre, toda bordada en tonos de marrón, medio beige y negro, color Fendi le llaman, me encanta. Bueno, muchas gracias Tinola, ya sabes que si quieres consultar con Tinola puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Estoy absolutamente ronca porque el viernes estuve de karaoke y por lo visto, desastre, les juro, estuve, en vez de cantar, gritaba obviamente, entonces me quedé así. Parezco una especie de menche, así un poco más gordita, ¿verdad? Y cosas, pero bueno. Bueno, ya sabes que Joseph, el imperio de la belleza, es Joseph, tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. Ya sabes que la casa central de Joseph queda ahí al costado de la terminal de ómnibus sobre la avenida Fernando de la Mora y como siempre te digo, tenés prácticamente un Joseph en cada barrio. Bueno, estamos con nuestros invitados de hoy, así como la semana pasada, el miércoles pasado, tuvimos el Partido Colorado de caras al 2018 y tenemos a la oposición, bueno, un sector, traté que sea lo más representativo de la oposición, también de cara al 2018. Están más unidos que los colorados, que se mostraron bastante desunidos el miércoles pasado, o están igual de desunidos. Entonces, a ver, porque acá el que logra la unidad es el que prácticamente gana las elecciones del 2018. El Partido Colorado, por lo menos hasta ahora, con mucha división. Dentro de la oposición, veremos hoy, creo que también. Así que la ecuación va a ser quién logre efectivamente la unidad. Bueno, pues ese ganará las elecciones del 2018. Con nosotros, para analizar el tema, hoy, el senador Hugo Richter, del Frente Guazú. Gracias, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias, estás? Mina. Aquí a la gente, buenas noches, y a la teleaudiencia también, buenas noches. El diputado Nito Bogado Tater, diputado por el PLRA. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias, Mina. Un saludo a los senadores y a Salim. El senador Miguel López Perito, senador de Avanza País. Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Saludos para todos y todas y a los compañeros liberales acá también. Salim Busarquis, dirigente del PLRA. Gracias por venir, Salim. Bueno, gracias a vos, Mina, por la invitación. Un saludo para la teleaudiencia y también para los demás invitados. Gracias. Saludos, hablando de saludos, a Jenny Domínguez, mi compañera de los lunes, casi Jenny Domínguez, mi compañera de los domingos, ¿verdad? De los lunes y miércoles. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas. Súper liberal se vino hoy, mira un poco. Vine totalmente azul. Sí, en honor al de rojo cuando era la Colorado. Totalmente. En honor al Partido Liberal. Así que un saludo muy grande a todos los liberales.
Quiero decirles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Pueden opinar sobre la mesa de esta noche. Quiero agradecer a la gente de Joseph de Vía Vela por los tratamientos capilares. Hoy me peinó Mercedes, me cortó el cabello. Muchísimas gracias. Y me maquilló Soledad. Gracias a las chicas de Joseph Vía Vela. Y por supuesto quiero agradecer a Segolén Baitinola por este hermoso vestidito azul. Esto es un encaje. Miren lo bello, con una chaquetita azul. Muchísimas gracias a la gente de Segolén Baitinola por este hermoso conjuntito. Bueno, Mina, decime, ¿querés escuchar lo que decía el señor Efraín Alegre en este programa? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Okay. Vamos a empezar acá con el debate y después vamos al informe, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cuáles son los proyectos de cada uno de ustedes? Porque si bien, digamos, Miguel y Hugo Richter están en el sector de la izquierda, bueno, ustedes luego están inclusive en el mismo partido, tienen obviamente de repente visiones y hasta proyectos diferentes, a pesar de tener también ciertas afinidades, por ejemplo. En tu caso, Nito, tu proyecto es Efraín 2018, ¿verdad? No, yo, antes que nada, quiero aclararte que nosotros acabamos de terminar un proceso de renovación de las autoridades partidarias. Ahora estamos satisfechos por haber logrado el primer paso de ganar las internas, pero ahora la responsabilidad es mucho más grande porque debemos demostrar que nosotros realmente queremos construir la unidad partidaria. Eso es algo que el presidente del partido ya está también haciendo acá con los que fueron candidatos, con Salín, con Líder Amarilla, y mostrar que el partido está cambiando. Ese es nuestro desafío. Yo creo que uno de los eslogans que pegó fuerte al final de la campaña fue un partido cerca de la gente. Entonces eso también estamos demostrando ahora. Es un proceso, es un camino largo, pero te doy como ejemplo lo que pasó con la intervención de Ciudad del Este, que muchos hablan de los diputados liberales ausentes, pero no hablan del bloque masivo de los colorados que votaron en contra de la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Y el Partido Liberal, por primera vez en una bancada reunificada con el presidente del partido, toma una posición única a favor de la transparencia, a favor de la transparencia en la administración pública en la Municipalidad de Ciudad del Este. Y eso se vio, incluso nosotros, la sesión del directorio que tuvimos la semana pasada en Ciudad del Este fue también una señal de que el partido se está acercando a su gente, a la gente, compartiendo un poco más de cerca los problemas y en base a eso ir construyendo un proyecto para el 2018. Bueno, pero el proyecto 2018, ¿vos seguís con Efraín en el mismo equipo? Yo creo hasta recién sí. Bueno. O sea, No, te pregunto, no, porque el propio Efraín me dijo que él tiene aspiraciones a ser presidente en 2018. Es que yo digo, acá esta no es una cuestión de nombres. Si nosotros vamos a, lo que hablábamos recién antes de entrar, si nosotros vamos a construir algo en serio, Sí. nosotros tenemos que construir algo en base a bases programáticas, en base a un acuerdo, no hecho a las apuradas, sino que a un acuerdo. Sí, pero tu proyecto personal, así como, no personal, digo, Bueno, de tu pero, equipo es mira, lograr, claro. Obviamente, consolidar todo eso en base a acuerdos programáticos, fortalecer el partido, lograr la unidad partidaria. Claro, pero Estoy de acuerdo que hay una previa. A lo que voy ¿verdad? es que no es un condicionante que sea Efraín el candidato, sino que el condicionante en todo caso es que acordemos con las fuerzas democráticas opositoras a este proyecto oficialista o colorado o continuista, acordemos en base en términos a largo plazo. No tenemos por qué nosotros jugarnos en torno a un nombre para gobernar durante 5 años para después pelearnos todo de O sea, vuelta. ustedes están abiertos a que no sea Efraín el candidato. Sí, totalmente. Están Totalmente. Salim, el proyecto, digamos, del equipo de ustedes que prácticamente sacaron un tercio, digamos, en las elecciones, pues fue 25, 30 y 30 y algo, digamos, ahora casi dividido en 3, obviamente ganó Efraín, pero digo, está más o menos dividido el partido. Tu sector, digamos, ¿cuáles son los planes y los proyectos para el 2018? ¿Cuál es la idea que tienen? Ya sé que tantas cosas y combinaciones pueden darse, ¿verdad? Que podríamos estar 7 días acá especulando, pero en líneas generales, digamos, ¿cuál es la idea del proyecto 2018? De tu equipo o tuyo. Bueno, yo creo que en primer lugar
toda la oposición tiene que hacer una profunda autocrítica, empezando por nosotros, los del Partido Liberal, sobre el gobierno anterior, porque hubieron muchos errores. No pasa por construir una alianza o una concertación nomás electoral para ganar nomás una elección. Ese modelo ya construimos y funcionó a medias. Se ganó la elección, pero gobernar un país, eso es otra cosa. Requiere de más acuerdos y más... Por eso, más que candidatos o candidatas no van a faltar. Hay muchos nombres, figuras muy interesantes dentro del Partido Liberal, y bueno, y también en el Frente Guazú, en Avanza País. Pero acá hay que hacer un debate profundo sobre la cuestión social. ¿Y cuándo están haciendo? ¿Cuándo empezaron a hacer? Ahora tenemos un nuevo directorio. Yo espero que este nuevo directorio se acerque, no solamente cuando hablamos del programa, el papel resiste todo. Sí. Empecemos por el Parlamento. El Partido Liberal tiene que sentarse a conversar con Avanza País, con Frente Guazú, debatir los temas sociales, el problema del desempleo, la desigualdad, la inseguridad, el problema de la educación, y demostremos con hechos, empezando por el Parlamento, la Cámara de Diputados, el Senado, cómo vamos votando a favor de la ciudadanía. Hay que construir confianza primero. Sí. Si nosotros no nos acercamos y bueno, queremos armar la concertación porque tenemos que ganar, y bueno, ¿y qué? ¿Vos creés que necesariamente... ¿Para qué? ¿Y vos creés que aparte de hacer toda esa construcción, sí, que es obvio que tienen que hacerlo, sobre todo, como vos decís, claro, basándose en la experiencia? La experiencia, sí, después los errores tienen que servir para algo, sí, ¿verdad? Claro. Pero, aunque después entremos a cuáles serían los posibles candidatos, aunque sea una pregunta, digamos, que no todavía con nombre y apellido, ¿vos creés que tiene que ser necesariamente un presidente liberal o están dispuestos nuevamente a que sí, obviamente hay otra persona que supera al candidato liberal en posibilidades, llámese Mario Ferreiro o ¿cómo que se llama? O Fernando Lugo. ¿Ustedes estarían dispuestos a ceder eso? Mira, yo de lo único que estoy seguro es que la ciudadanía cambió mucho más de lo que la clase política se imagina. Acá ya no pasa, y aclaro, y lo digo con mucho afecto hacia el gran pueblo liberal, por supuesto que a mí me gustaría que un ciudadano liberal sea el próximo presidente de la República, pero con ese argumento nomás no se llega. O sea, ya no pasa porque seas liberal o colorado. O sea, un candidato que pueda aglutinar a todos los sectores es la clave. Y no solamente que pueda aglutinar a todos los sectores, porque podés construir un gran acuerdo, el candidato tiene que tener la confianza de la ciudadanía. Y eso es fundamental. O sea, por un lado el candidato, la concertación como herramienta y la cuestión programática, que es una cuestión que hay que debatir a profundidad. Porque imagínate, llegaba al gobierno y había sido no estábamos de acuerdo, nada. Exacto. Ahora, antes de ir a la izquierda, que en realidad está a mi derecha acá, ¿verdad? Pero vos estás, la verdad que ustedes, la verdad que a mi derecha, de verdad medio que están. Bueno, en fin. Bueno, pero están a la izquierda para el televidente. Exacto, están a la izquierda para el televidente, es lo importante. Muy bien, y vos sabes eso. No todo el mundo sabe. Te quería hacer otra consulta. ¿Estás también vos dispuesto, ustedes dispuestos, no solamente a lo de Efraín, aclaraste, ¿verdad? Pero a que sea un candidato no liberal, o decís no, Efraín o fulano, pero que sea liberal? Es que yo creo que coincido en lo que decía Salín, de que no pasa por los colores, sino que pasa un poco por quién es el que genere esa confianza de todas las fuerzas políticas que puedan conformar una alianza. Evidentemente nosotros vamos a luchar y vamos a pelear para que sea un liberal. Eso creo que sí, nosotros legítimo le debemos, y es legítimo para el Partido Liberal Radical Auténtico, pero no es una condición. Pero sí, claro, no es una condición que nosotros ponemos para sentarnos a hablar con los partidos fraternos de la oposición. ¿Pero vos creés que sería un liberal este año? O sea, estas próximas elecciones. Si me preguntabas a mí, yo creo que sí, pero te repito, no es una... No, pero crees que sí en el sentido, no por querer, ¿verdad? Sino que crees que es posible lo que te digo. Mira, yo creo que nosotros estamos en un proceso en el Partido Liberal Radical Auténtico de renovación, de imprimirle un dinamismo nuevo, de acercar el partido a la gente.
Estamos trabajando incluso ahora, aprovecho para invitar a ciudadanos liberales y no liberales que quieran debatir o quieran aportar con su conocimiento, con su capacidad sobre la realidad económica, social, cultural del país, para en base a eso construir políticas públicas, trabajar en un gabinete a la sombra o como se llame, pero en un gabinete que pueda trabajar en bases programáticas y no solamente con liberales, sino con ciudadanos que quieran acercarse y que se están acercando de hecho a colaborar con qué es lo que ellos puedan aportar para un gobierno, para una alternancia en el 2018. Bueno, vamos a la izquierda. Vamos por López Benito primero, que conozco menos sus proyectos y sus pensamientos. Los de Hugo casi todos los conocemos porque... Casi como yo, ¿no? Tiene más posición, digamos, el Frente Guasú tiene una posición más tomada al respecto, pero Avanza País, a ver, ¿dónde está parado para el 2018? En un sentido, también intentando formar parte de una alianza, a ver, ¿qué perspectiva tienen para el 2018? Avanza País está bastante desdibujado o desdibujada como concertación, sí, dado que se pusieron todos los huevos en la canasta de las municipales, también con otro nombre, Juntos Podemos. Entonces es una marca que está ahí, que puede ser reactivada, hasta el momento no fue reactivada, y que podría ser una alternativa. Particularmente yo pienso que acá hay dos niveles de acuerdo, digamos, ¿verdad? El acuerdo que tiene que ver con el tema presidencial, que tiene dos escenarios, uno con reelección, otro sin reelección, que podrían ser escenarios muy diferentes, tensiones muy diferentes, alianzas muy diferentes, y otro acuerdo que creo que es más bien un desafío, con el cual sí yo me siento comprometido, que es lo que podríamos llamar el tercer sector, el progresismo, la izquierda, como lo llaman algunos, pero que creo que es mucho más amplio que la izquierda, sectores independientes, ni colorados ni liberales, y ese sector necesita ser articulado. Ese sector necesita organizarse, necesita unificarse, sin juzgar el proceso que tenga el Partido Liberal y el Partido Colorado. El gran desafío nuestro que no elegimos ninguna de esas dos vías, es articular ese sector en el cual hay mucha gente que viene creciendo elección tras elección y buscar la emergencia de un proyecto que no tenemos en común, buscar la emergencia de nuevos liderazgos que sí están surgiendo con candidaturas independientes y buscar sobre todo los acuerdos que nos permitan a nosotros llegar como un bloque con el Frente Guasú, con grupos independientes, en fin, con Avanza País, qué sé yo, con todos los sectores, por más difícil que eso suene, reconociendo que tenemos divisiones profundas, producto ya de la elección del 2013, en donde el Partido Liberal llevó una partecita, no pudo ganar, nosotros fuimos divididos, no sacamos gran cosa, excepto bancas en el Congreso, y creo que hay aspiraciones de ampliar ese espacio, esa presencia política del tercer sector. Creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Hugo, bueno, para el 2018, o sea, breve, porque después obviamente vamos a entrar a profundizar y a desmenuzar, ¿verdad? Sino que en líneas generales, ¿cuál es el proyecto del Frente Guasú para el 2018? hay que reconocer primero de que la situación para la oposición, si uno mira en su conjunto, está complicada. Hoy está complicada. No sé, mañana tal vez se den paso para que las dudas existentes se despejen, ¿verdad? Pero permítame decirte algunas cosas para entrar justamente en la formulación del proyecto, ¿verdad? Porque acá está la parte que fundamenta que esta alianza y o concertación que se puede hacer en el 2018
no es la misma. Los problemas nacionales son mucho más complicados. Y voy a citar 3 cosas, porque a mí me parece que con el gobierno de Horacio Cartes, no es que me parece, estoy seguro que con el gobierno de Horacio Cartes, desde las esferas institucionales, en este proceso democrático, de vuelta tenemos la emergencia de una práctica política autoritaria. Y eso es del propio presidente de la República y sus ministros y los cartistas en general. Y cuando hablo de autoritaria estoy hablando de un avasallamiento, un intento de avasallamiento muchas veces de las instituciones. Primera cuestión. También yo creo que hay una violencia dentro de la sociedad que es bastante peligrosa. Tenemos 3 secuestrados, tenemos ¿Cuántos ahora, atentados? en 3 meses 2 intendentes asesinados. Y me decía un amigo esta mañana sobre lo que ocurrió con el doctor Pimienta, que, bueno, por suerte evidentemente no le costó la vida, ¿verdad? Pero evidentemente, más allá de los antecedentes, pero el conflicto se colocaba en un antecedente laboral. Y me decía esta persona, mira, esta persona ya ni recurrió a su sindicato, ni a su partido político, porque evidentemente hay una crisis en las organizaciones intermedias de la sociedad. Entonces, actuó de la manera en que actuó, ¿verdad? Y en tercer lugar, y esto sí, también va a ser corto, el tema del plan económico. El plan económico, desde el 89 a esta parte, este país ha venido funcionando para un 50-60% de la población. Gente que más o menos podía comer, trabajar, estudiar. Dentro de esos 60% estaban el 5% más rico, etcétera, etcétera. El resto no. Este proyecto económico de Horacio Cartes y de su ministro de Hacienda apunta a que este modelo económico sea para el 30% de la población. Vean lo que está pasando en la Argentina con Macri. Vean el proyecto Temer en este momento. Ese es el proyecto regional que se quiere instalar. ¿Qué quiero decir con eso? Acá la oposición, si está de acuerdo con estos 3 elementos, tiene que discutir la unidad. Tenemos que frenar, no Horacio Cartes solamente, este proyecto hay que frenar. Sí o sí hay que frenar este proyecto porque el Paraguay y la democracia pero ese proyecto puede haber un proceso de mayor descomposición. Pero en ese proyecto, digamos, hay gente dentro del PLR. Sí, ahí voy que tiene, ya sé que vamos así. Pero esta es la fundamentación, mira. Para no hacer el mismo discurso de decir, no, tenemos que unirnos todos, no. Este es un problema grave. Este es un problema real. Pero entonces quiere decir que hay que unirse con bases más principistas. Segunda cuestión. Te pregunto. Totalmente de acuerdo. Acá hay un primer punto de coincidencia con lo que dijo el senador Miguel López Perito. En primer lugar, cueste lo que cueste, en mi opinión, cueste lo que cueste, las fuerzas progresistas y la izquierda tenemos que hablar. Tenemos que construir el primer espacio de unidad, tiene que ser ahí. Claro. Como ellos dentro del PLRA, obviamente. Totalmente. Sí. Y voy a la tercera parte de lo que me dijiste, porque estamos hablando de la oposición. El problema es con el Partido Liberal Radical Auténtico, y me cuesta visibilizar la interlocución para este proyecto, ¿verdad? Porque hay diferentes sectores dentro. Claro, hay gente muy identificada con el cartismo, ¿verdad? Que quiere justamente este proyecto que vos estás diciendo. Digo filosófica y ideológicamente, que es pero legítimo, incluso, y creo que vamos a ver después eso, ¿verdad? Hay gente que no habla, presidente, todavía de este proyecto, está más preocupado en el tema de la reelección o reelección, ¿verdad? Pero este es el proyecto que puede encaminarnos hacia una conversación en este momento, de tal manera a enfrentar esta situación. De lo contrario, yo creo que no es que vamos a lamentar que vuelva a ganar el cartismo, con Cartes o sin Cartes. Vamos a lamentar la profundización de un proceso de deterioro nacional, como te estaba comentando hace un momento. Tengo que ir a una brevísima pausa y luego de la pausa profundizamos este tema de lo que dicen acá de sus proyectos. Yo quiero meter algunos elementos más en la discusión, pero luego de la pausa. En Achón ya sabes que te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. También puedes comunicarte a través del 607-999 y dejar que Achón
te ayude a crear tu mundo. Llama al 607-999, te van, ven el espacio que querés y tenés la cocina de tus sueños. Buena atención, residencial y comercial Centro de Emboscada 1 y 3. Lotes ubicados en la zona de pleno desarrollo de infraestructura vial, ciudad en alto crecimiento comercial e industrial, servicios básicos y transportes disponibles, especiales para diversos tipos de rendimientos. Interesante porque encima ahora está con toda la ruta, venir de Emboscada de Limpio, ahora que están todos los viaductos y todo, ya prácticamente estás a 1 minuto de Asunción. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida continuamos a ver, ¿es posible o no la unidad dentro de la oposición? Y después le voy a preguntar, le voy a decir por qué está, creo yo, bastante difícil. Luego de la pausa. Y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. Center, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. ¿Ya tenés tu chip 4G LTE de Tigo? Cámbialo hoy mismo totalmente gratis en cualquier sucursal Tigo del país y empezá a vivir la experiencia 4G LTE con la red más grande y poderosa del país. Haz el chequeo de tu línea enviando sin costo 4G al 458. Porque en Tigo el centro sos vos.
Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, ya sabes que cuando de construcción se trate, no dudes. Mateco Materiales de Construcción, calidad y cantidad en todos los productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicios de grúa, contenedores, arena, piedra, ladrillo, todo, stock permanente, desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Manlich, casi Usibella. Anotá el teléfono para tener cualquier construcción, llama a Mateco. 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Esto que dice Miguel López Perito, que obviamente un escenario es con reelección y otro escenario es sin reelección. Tenemos un audio, ¿verdad?, de Efraín, Jenny. Sí. Dependemos de lo que nosotros podemos hacer, de nuestra capacidad de entendimiento, de construcción de un proyecto amplio. ¿Y se va a dar, vos crees, una alianza amplísima? O yo creo que no sí. Tenés tanta? Yo creo con que Lugo sí. Inclusive, decís vos. Y espero que sí. Pero no te veo tan convencido de No, eso. yo creo que sin duda alguna con Lugo es digamos, la alianza más difícil porque él ya es candidato, entonces él tiene un camino diferente que él ya decidió transitar, entonces desde luego que es mucho más complejo. ¿Y sin Lugo igual pueden ganar? Sí. ¿Sin la alianza con Lugo? Sí. Yo creo que lo ideal es lograr un entendimiento amplio, pero a mí me decían, si no se hace en estas internas, si no hace una alianza de unirse todos contra el oficialismo, van a perder porque el oficialismo tiene la plata, tiene la estructura, tiene los gobernadores, tiene los intendentes. Y sí, pero sin embargo demostramos que podíamos ganar de todas maneras. Entonces, yo creo que hay un escenario ideal, vamos a trabajar sobre eso, pero no es la única manera de ganar. Yo creo que incluso se puede ganar solo. ¿Solo el PLRA? Sí, se puede ganar solo. ¿En serio me decís? Yo creo que sí. En la política uno no puede decir esto no va a acontecer. Depende de cómo se presenta el proyecto, qué es el proyecto que se logra trazar. Depende de la coyuntura, cuál es el escenario. Pero solo sí que no me imagino que el PLRA pueda ganar, te digo sinceramente. Pero, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, parte de lo que decía. A ver, y eso sí me extrañó, digamos, de esta entrevista, por eso lo resaltamos, porque ¿ustedes creen que puede ganar solo el PLRA? ¿Sí o no, nomás cortito? ¿El PLRA puede ganar solo sin los otros? Es que yo creo que acá partimos de una situación ideal que es nuestra meta es conversar y trabajar y generar confianza con los partidos fraternos de oposición, pero depende mucho de cuál es el proyecto que presentemos. Y si no logramos el entendimiento, nosotros presentaremos el mejor proyecto. ¿Pero creen que pueden ganar? Claro, si no, no estaríamos en esto. No, porque yo, por ejemplo, puedo presentarme y estar en eso, pero no necesariamente digo yo voy a ganar sola, o sea, sí, categórico que yo no. Yo te puedo decir, si todos los partidos que integran el Frente de Guazú se presentan candidaturas, difícilmente ganen, pero probablemente. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo de que unidos, los números son los que cantan, de hecho que unidos electoralmente nosotros tenemos más votos que eso es categórico, ¿verdad? Eso no hace falta ni discutir, claro, pero lo que a mí me llamó la atención es que digan que ustedes solos pueden ganar. Es que depende cómo se presente el proyecto, Mina. Depende cuál es el trabajo que nosotros hagamos ahora desde el directorio. Depende de cómo nosotros demostremos que el Partido Liberal se está acercando a la gente, no solamente a los afiliados, sino que al ciudadano común. Depende de cómo nosotros dinamicemos el partido. Depende de cómo nosotros entremos incluso entremos en esta nueva era del internet, de interactuar permanentemente con el ciudadano. No tiene por qué ser una alianza que incluya a todos los partidos fraternos, pero nosotros, eso no quita de que nosotros vamos a buscar hasta el final tener un entendimiento y, como decía recién el senador, generar la confianza para poder construir un proyecto ¿Vos crees que es posible solo el PLRA ganar las elecciones? Yo lo que creo es que nadie es más importante que nadie que pueda llegar solo.
el presidente Lagos, en una reunión de la oposición, recuerdo que un amigo me contaba, pero yo no estuve, le preguntaba, y me sorprende cómo ustedes llegaron a unir y construir la concertación en Chile. Y le decía, no, lo que a mí me sorprende es que ustedes no se hayan unido todavía. O sea, también Lula, del gobierno anterior, cuando vino, porque siempre hubo diferencias que existen en la política, acá lo que hay que tratar de construir son varios puntos que seguramente tenemos en común. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, pero hay cuestiones esenciales. La desigualdad, la pobreza, el caos hoy de inseguridad. O sea, hay que construir sobre eso. Pero por eso, la pregunta concreta, ya sé que hay que construir sobre eso, pero... es mucho más difícil llegar solos. Pero también hay un elemento fundamental. Aparte de la unidad, la concertación, el candidato. Claro. O sea, eso es fundamental. Acá, sobre todo en este país. El candidato o la candidata lugar, en toda es parte del mundo, fundamental. en Y eso en todas partes. Yo tengo dos comentarios cortitos. Sí. Yo estoy de acuerdo con Efraín. Si él o el candidato liberal que fuere tuviera una preferencia hoy de 40%, 35%, 50%, en fin. Pero cómo están hoy las candidaturas liberales, me parece que Efraín está pecando de optimista. Lo segundo, con respecto a la oferta, a la nueva oferta del Partido Liberal, yo quiero, deseo y creo que es importante que el Partido Liberal avance en esa línea, es muy importante. Solamente que recuerdo una discusión en un programa que una vez tuve con Arnoldo Vince, que era nuevito cuando eso era candidato, y hablaba de la renovación del Partido Colorado. Y hablaba de todo lo que iba a hacer el Partido Colorado, cómo iba a cambiar y qué sé yo. Y yo al final me callé porque dije, no, por lo visto no conoce bien el Partido Colorado, estaba con mucho optimismo de que iban a cambiar una cantidad de cosas, se iba a renovar desde adentro. Y en realidad, el Partido Colorado, el Partido Liberal y este tercer sector, llámese progresismo, izquierda o como se llame, cambiamos presionados por las circunstancias, por el electorado, y si no cambiamos en la medida de las demandas y de las expectativas y del imaginario de ese nuevo electorado, sobre todo el sector joven que va sumando cada vez más gente, no cambia el partido. Y hasta hoy yo no he visto un Partido Colorado que se haya tomado en serio el cambio desde adentro. Espero que en el Partido Liberal pueda ocurrir eso. Hugo, a ver, ¿qué decía esto que dice Efraín? Que ellos solo pueden... En realidad ya me dijiste en la radio. Sí, no... Imposible, no sé qué palabra utilizar para decirte que no es posible. En este momento, en esta coyuntura, de aquí al 2018, eso no existe. Y discúlpeme, pero con toda fraternidad, quien dice eso de esa manera es porque evidentemente no tiene proyecto. ¿No tiene proyecto? Claro, no tiene proyecto. O sea, pues yo insisto, Mina, el proyecto no es solamente ganar las elecciones. Ese es el debate que no se está haciendo, ¿verdad? Yo te señalé acá algunos ejes fundamentales de problemas que tiene la sociedad paraguaya que los partidos políticos debemos de abordar. Insisto con eso. El tema que tocaba Miguel recién cuando se refería al senador Vince, yo el jueves creo en una intervención en la Cámara dije, ¿cuál Partido Colorado? El Partido Colorado de Stroessner. El Partido Colorado de Stroessner, en su política económica, no es el mismo partido que el Partido Colorado de Descartes. No es el mismo partido. Así como tampoco no emerge un Partido Colorado de Blas Garay y de toda esa gente, ¿verdad? Entonces, claro que hay cambio, y siento un poquito con Miguel, y esa es la parte que tenemos que discutir para un posible proyecto de unidad. Claro que hay cambio, el Partido Colorado de Descartes sí es diferente. Lo que pasa es que nos quedamos con el cliché. Cuando se dijo el nuevo rumbo, todo el mundo pensó que el nuevo rumbo iba a atracar en el puerto de la Esperanza. Absolutamente, este es el nuevo rumbo. Y Cartes sí, evidentemente, llevó al partido hacia un nuevo rumbo, y este es el nuevo rumbo del Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes. ¿Por qué te estoy diciendo eso?
Porque puede darse, Mina, y ya se dio reiterativamente en las elecciones, es que podemos tener dos proyectos electorales muy parecidos. Uno más liberal, más neoliberal, otro menos neoliberal, pero también neoliberal. Entonces, si queremos nosotros, los que estamos acá en la mesa, gente del Partido Liberal Radical Auténtico, gente acá de sectores progresistas, como decía Miguel, y la izquierda, si queremos discutir la unidad, tenemos que discutir, en primer lugar, la política económica. Si no discutimos la política económica, no va a haber gobernabilidad. Y yo estoy de acuerdo con el diputado Salim Busarti cuando decía, no vamos a estar de acuerdo en todo, no, pero vamos a estar de acuerdo en cuestiones fundamentales, ¿verdad? De lo contrario, es un bla bla, es un palabrerío. Si no te pones de acuerdo en política económica, tampoco te vas a poner de acuerdo en políticas sociales. Porque esa es la base del entendimiento político realmente, ¿verdad? Y yo insisto en que... Y depende del grado de entendimiento que pretendas, porque estoy de acuerdo que es lo ideal, ¿verdad? Pero estamos hablando de un proyecto para el 2018. No, y por eso digo, de acuerdo al grado de acuerdos que quieras llegar, porque si sos muy principista y muy fundamentalista... Pero no estamos hablando ni principista ni fundamentalista. No, estoy diciendo nomás. Por Ninguna de las eso, cosas. yo creo que hay un grado de acuerdo que ustedes pueden llegar con el PLRA, ¿verdad? Yo coincido. Y hay otra cosa que no, o sea que el PLRA no puede coincidir con ustedes. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, uno, ¿qué pone primero? Famoso, esperar un ratito el güey o la carreta, ¿verdad? También es que ponen ustedes como prioritario. Llegar al poder, como ya sé que lo ideal, no vamos a hablar de la idealidad. Si la disyuntiva es, llegamos al poder con no tantos acuerdos, nos quedamos con los principios para la llanura. Les pregunto si esa es la disyuntiva. Esa no es la discusión. No, para mí por lo menos, ¿verdad? Por eso te digo, ¿qué grado de acuerdo pretenden? Es lo importante, porque si vos pretendés, ¿verdad? No sé, que los liberales se conviertan en socialistas, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que hemos pasado toda esa etapa, ya estamos a la vuelta. No, pero sobre los planes económicos, no. Pero en los planes económicos pues se traduce efectivamente los proyectos políticos de cada uno. No, ya sé. Estamos hablando en todo caso de neoliberalismo. Claro, bueno, pero de todas maneras, a ver, vos con Cartes, ¿podrías llegar a acuerdo, vos crees? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces, ¿por qué crees que vas a llegar a acuerdo con todo el PLRA? Yo no te digo que el PLRA sea igual que Cartes, pero digo, quitarle a Cartes como individuo, Yo ¿verdad? no dije te digo nomás que... Yo no dije que creo. Yo expuse algunos ejes para hablar de la posibilidad de una alianza. Ahora, yo puedo creer o no creer, pues esa es otra historia. La realidad es que en base a esta conversación después veremos si estamos de acuerdo o no de acuerdo y si hay confianza o no para construirse. Pues yo no dije que creo ni no creo. ¿Y vos crees o no crees? No, yo quiero saber. No, una cosa es la necesidad de una amplia alianza sobre un programa. Porque yo puedo... Lo que él te plantea es generar confianza para empezar este proceso, ¿verdad? Disculpa. No, yo lo que quiero decirle al senador Richard y al senador López Perito, yo personalmente les tomo la palabra porque creo que es el camino. Si no discutimos la cuestión programática, la política económica, la política social, me parece que no tiene sentido el poder por el poder nomás. Acá hay que hacer las dos cosas. La vez pasada llegamos, fue un gran acuerdo electoral. Ahora hay que profundizar la cuestión programática. Sí, sabemos eso. Y el camino es el diálogo, no hay otro camino. Sé, o sea, si nos sentamos a conversar de frente, diálogo, a debatir de frente. Aparte del diálogo, como dice, así como el papel, no sé quién dijo, resiste cualquier cosa. También el diálogo es una utopía, digamos, por eso uno tiene que saber con quién dialoga, digamos, porque... Hay veces que al pedo te vas a sentar a dialogar. Yo, por ejemplo, quiero un proyecto sobre los derechos humanos y voy a dialogar con Stroessner. Está tarada esta chica, ¿verdad? Bueno, espera, te estoy poniendo, ridiculizando para que se entienda, Poder Judicial. ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, la tenencia de la tierra, de repente te puedo asegurar que te vas a encontrar con varios sectores que no vas a tener la misma posición sin llegar a la revolución ni nada. No estamos hablando de eso, mira. Voy a graficar un debate que apareció en los últimos días. Y ahí apareció el ministro de Hacienda dándole un corte con su sesgo ideológico, ¿verdad? Está bien, ese es su sesgo. Claro, eso es sesgo lógico. Cuando apareció estos días que un grupo de empresarios me sorprendió gratamente, ¿verdad? Cuando hablaron de que podía flexibilizarse los criterios para el aumento del salario mínimo. Sí. Porque en este país la gente no consume, si no tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Me pareció una novedad realmente que alguien plantee por lo menos para debatir. No,
por supuesto, cuando dice el ministro de Hacienda lo que nosotros no estamos de acuerdo, por eso ahí está el sesgo político ideológico del programa económico del gobierno. Así es. Ese sesgo político ideológico con a ese mí no me podés, interesa. lógico. Claro, Bueno, claro. y a eso me refiero. Si uno se pone a discutir inclusive cosas concretas como eso, o sea, la política salarial, no te digo, eso no es socialismo. La política salarial, igual van a haber diferencias. O sea, por eso te estoy diciendo, ¿hasta qué punto? Es difícil, la verdad. Yo creo que ustedes llegaron al poder justamente porque no discutieron nada, o si no, no hubieran llegado al poder. Un ratito, Farmacenter comprometido con el bienestar, ya sabes. Agradecer a cada una de las personas que la posicionaron como número 1 en el ranking de marcas favoritas por segundo año consecutivo. Y el gracias empieza por vos, eso te dice Farmacenter. Bueno, atención, navega a máxima velocidad, estés donde estés. Conseguí hoy mismo tu chip 4G totalmente gratis en cualquier sucursal de Tigo. Simplemente llevas tu celular, te cambian el chip, te dan un chip 4G LTE. Ya sabes que contigo tenés la red más grande y poderosa de todo el país. En Tigo, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. ¿Necesitas un préstamo rápido? Ya sabes que ContiFlash, más rápido que una selfie.
Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones, hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, ¿sabes cómo te puedes proteger todo el año? Me imagino que ya sabes. Apelsin C Vitamin, vitamina C de 1 gramo, ya sabes que es importante, para prevenir los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental y estimular la defensa. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Esto es para diabéticos y celíacos, que igual pueden en síntesis tomar esta vitamina C. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 cápsulas, tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA. Bueno, quiero que nos ubiquemos en términos numéricos, no solamente políticos, como estamos discutiendo, de la correlación de fuerzas entre el Partido Colorado y la oposición, Jenny. Sí, tomamos datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral con relación a las elecciones generales del año 2013. Veamos. Elecciones generales del año 2013. En las elecciones generales del año 2013 han votado 2.409.437 paraguayos. La ANR obtuvo 1.104.169 votos. La Alianza Paraguay Alegre, 889.451 votos. Avanza País, 141.716. Frente Guazú, 79.573. Patria Querida, 27.026 votos. UNACE, 19.416. Partido Humanista 4.264, Movimiento Cuña Purendá 3.925, Partido de los Trabajadores 3.011, Partido Blanco 2.767, Partido Patria Libre 2.416. Si sumáramos todos los votos de la oposición a la ANR, excepto los del partido UNACE, encontramos que la oposición logró en el año 2013 1.154.149 votos, es decir, 47.89% del electorado, contra 1.104.169 votos de la ANR, es decir, el 45.83%. Estos son los datos con relación a las elecciones generales del año 2013. Ahora veamos las elecciones municipales del año 2015. Elecciones municipales 2015. 2.232.214 paraguayos emitieron sus votos para elegir intendentes en los 250 municipios de todo el país. 148 municipios fueron ganados por la ANR con 1.022.449 votos. 75 municipios por el PLRA que hacen 727.061 votos. El Partido Revolucionario Febrerista, un municipio con 115.107 votos. El Frente Guazú, 2, con 56.302. El UNACE, 3 municipios con 22.769 votos. El PDP, 2 municipios con 16.615 votos. Alianza para Todos, 2 municipios con 10.497 votos. Otros partidos y alianzas, 17 municipios con 150.287 votos. Si sumamos todos los votos obtenidos por la oposición a excepción de los del UNACE, tenemos que la oposición consiguió 1.075.869 votos, es decir, 48.19%, contra 1.022.449 de la ANR, es decir, el 45.80%. Bueno, esa es la realidad en números de votos, o sea, el público que tiene cada uno, porque ahí está donde en el 2013, digamos, 1.104.169 cartes y la alianza con Efraín 889, y eso que había alianza, o sea que el PLRA en ninguna de las elecciones, si bien es el partido más importante después del Partido Colorado, de ninguna forma hasta ahora por lo menos se demostró que tenga más votos que el Partido Colorado, o sea que si no va unido, y menos obviamente solamente el sector progresista, ¿verdad? O sea, sinceramente, esta es la realidad, nos guste o no nos guste, es así, ¿verdad? O sea, fue aquella vez que Yoyito ganó la vicepresidencia? Por 1% de diferencia. Pero ganó Yoyito como PLRA, sí, ¿verdad? 1%, sí, se dio una vez, pero te estoy diciendo, esa no es la
No, es que me acuerdo nomás como... No, digo que es difícil, o sea, que usted... Nadie dice lo hecho que es fácil. Implícitamente en ese momento tuvo el fuertísimo apoyo del obviedismo. Yo lo que claro, exacto, no es el PLRA solo. Acá dice que es categórico, no fue solo el PLRA. Yo pienso lo Es más, siguiente. Yodito a mí me comentó que hizo la No, que yo te hice una consulta, hermano. No, yo te conozco tus consultas que no son al pedo. No, obviamente. en serio. Yo de sarcástica te supero lejos, no sé cómo te explico. Mira, yo creo lo siguiente. Mira, estos números son parámetros. Bastante generales. Pero tenemos que tomar algún válidos, parámetro, por supuesto. Ahora, ninguna elección es igual a otra. Cada elección es un partido pero aparte. por eso te puse... Ahora, yo vuelvo a ratificarte. Te pongo justamente las dos elecciones para decir, Claro. bueno, pero te pongo una que pasó hace unos meses y otra... Y fíjate vos que el porcentaje es casi igual, mira. Sumado, toda la oposición, ¿verdad? Es 47.89, o sea, 48 para redondearle. Y 45 y pico del Partido Colorado. Y acá también, mira. O bajarla a 47 si querés. Claro, exacto. Partido Número ya. La misma diferencia hay, fíjate vos, entre todos los votos que obtuvo la oposición y el Partido Colorado. En la de 2013 y ahora la 2015. O sea, la correlación de fuerza siempre es así. Entonces, por eso digo que sí o sí, para ustedes es casi una necesidad la unidad. Evidentemente si de verdad quieren llegar al la poder. unidad es el camino, pero yo creo que hoy en día ya nadie es dueño de los votos. Los partidos políticos hoy, especialmente tradicionales, tienen un piso interesante. Sí, pero interesante el piso que tienen los partidos tradicionales. Pero también hay un electorado grandioso, independiente, afiliados o no, que ya no controla la estructura pero tradicional. solo los independientes no ganan ninguna elección. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Y lo que quiero decir es que el candidato o la candidata es fundamental para poder aglutinar los votos. Eso porque si miras otras elecciones también, hubieron cierto. elecciones Eso donde categórico, el el Partido candidato es Colorado fundamental. tuvo menos. Y hablando de candidatos, porque lastimosamente se me va el tiempo. Hablando de candidatos, ¿cuáles lo que son los posibles candidatos hoy que aglutinen para el 2018? Vamos a hablar primero con la política de aglutinado, ¿verdad? Y después podemos decir, bueno, igual si no se da la famosa concertación o alianza, bueno, cada uno irá obviamente por su lado, y veremos qué pasa. Pero digo, ¿quiénes son esos candidatos hoy? Y de vuelta estamos ante el mismo dilema. Sí. Si hay reelección... Bueno, vamos, si hay reelección, ¿quiénes son? Y bueno, los candidatos van a ser... de la oposición, te digo. De la oposición. Sí, y Lugo va a ser un obvio candidato, digamos. Lugo, después ¿quién más? Porque Mario... Y ahí se va a tener que ver, y no sé si Mario, no sé cuál es el plan de Mario, ¿verdad? Obviamente él tiene en este momento su responsabilidad con el tema municipal. Sí, pero se habla de candidatura de Mario. Se habla, claro que se habla, pero podría o no podría ser. Sé, pero más. En el caso de Lugo yo creo que es obvio. Lugo lo obvio va a ser los candidatos, haya no reelección, digamos, ¿verdad? Pero para nosotros, y vos sabés nuestra posición al respecto, en el tema de Fernando Lugo, es con reelección o sin reelección. Exacto. O sea, para nosotros esos dos escenarios no existen, ¿verdad? Nosotros tenemos una posición política sustentada en una interpretación de la Constitución Nacional y vamos a pelear por eso. Sí. Vamos a pelear por eso. Entonces, con reelección o sin reelección. Claro, Lugo va a ser el candidato de ustedes, pero espera, pero es de siempre ustedes. Cuando él lo decida, definitivamente, Lógico. así, claro. Ya sé, pero va a ser candidato de ustedes, ponerle, ¿verdad? Así es. Pero se supone que ustedes tienen la Pero política de concertación, ¿verdad? una aclaración. No, cuando decide usted, no. No, Lugo no es candidato del Frente Guazú ni... No, ya sé, pero que ustedes Si le estamos apoyan como candidato, lo que te digo. Claro, por a eso supuesto. me refiero. Porque sé que él es el candidato. Sí que el proyecto Lugo, en ese sentido, es mucho más amplio que... Exacto. Claro, mucho más amplio que el Frente Guazú, progresista, etcétera. Pero por eso, Lugo es uno de los candidatos, por lo tanto, de la oposición, digamos, así es. Sostenido por usted y por otra gente más, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, después... Para preguntar más, y si no es Lugo, ¿quién sería? O sea, ¿hay otra figura que podría ser candidata o candidato? Y eso depende de los otros sectores de la oposición, ¿verdad? Que lance sus candidaturas. Nosotros... No de la preferencia de Lugo. Nosotros colocamos esta... Pero Lugo tipo, a ver, Lugo, yo le agrego otra pregunta más. Lugo, digamos, ahora ustedes creen que Lugo está también tipo Efraín y los otros candidatos dispuestos a ceder su candidatura
o soy yo o la nada. Yo voy a responder por mí, yo no puedo responder por Sí, Fernando pues, Lugo, lógico, pero te voy a por responder vos, con un sí. sentido común así. Exacto. Mira. Yo creo que a Lugo le impugna. Pero si él mañana, se presenta. si mañana, Sin reelección. voy a tu pregunta, si mañana Salim Busarqui tiene el apoyo pero confirmado de la población paraguaya y él es el que puede ganar, pero el sentido común me dice que si hay acuerdos programáticos para un proyecto hay que votarle a esa persona, ¿verdad? Obviamente. El resto, si no pensamos de esa manera, no sirve. No, pero ¿por qué me pone Apelsin C vitamina? Eso quiero saber. Qué vina. Pues yo ya dije Apelsin C vitamina. ¿Quieres que bueno. vuelva a decir? Bueno, no. Cobrar Está bien. doble. Lo siento Cobro que te- doble, por eso pregunto. No, no. ¿Puedo no. decir yo? Bueno, Ahí quiere la pausa. vamos a una brevísima pausa, enseguida volvemos. Para comentar y recíbelo como si fuera fiesta de guarda. No consientas que... Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo el centro sos vos. Farmacenter, sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas. Carga combustible en tu estación de servicio de siempre. Compra en las mejores farmacias. Disfruta de tu menú favorito en restaurantes y confiterías. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre.
sponsor local del Comité Olímpico Paraguayo. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes lo mejor para tus fiestas y recepciones. Recurrí. Confitería El Molino, una tradición en Asunción, dirección España, casi Brasil. Teléfono en pantalla, ahí está, 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web, www.confiterialmolino.com.pi. Ya sabes, las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles, las que usamos en el programa. Se nos refue el tiempo. Yo les hago una consulta. De no dar tantas vueltas porque lastimosamente me quedaría toda la noche a discutir con ustedes, pero no tenemos tiempo. Entre estos candidatos que yo arbitrariamente decidí que son potables, ¿verdad? Lugo, Mario Ferreiro, Efraín Alegre y Lanzoni, digo dentro de la oposición, ¿verdad? Después está Mario Abdo y Riera y Nicanor en el Partido Colorado. Y Cartes, obviamente, si se presenta. Bueno, pero Lugo, Mario, Efraín y Lanzoni. ¿Cuál es tu candidato y tu dupla posible para vos acá? Así, yo puedo pensamiento mágico. No puedo no responder todavía a eso y responder... No, no puedo. No, pues ya no hay más tiempo. Pero brevemente nomás, disculpame. Yo creo nomás que lo que decía el senador Richard, acá nosotros, yo creo que sí tenemos tiempo para llegar a acuerdos programáticos. Si nosotros, o sea, el hecho de generar confianza no se genera de un día para otro. Yo creo que nosotros, creo que fuera aire vos decía, bueno, recién, si Salín tiene la mayoría y puede, entonces evidentemente vamos a trabajar como para que sea nuestro candidato. Eso nomás, quiero nomás que se entienda de que nosotros estamos en el proceso de apertura, de institucionalización del partido para generar confianza en la ciudadanía y en los partidos fraternos. ¿verdad? Lugo, Mario, yo creo, en ese sentido también me parece importante recalcar que nosotros somos coherentes. Yo me acuerdo que en el 2006, cuando frente al Congreso, Lugo convoca a un acto multitudinario en contra de la reelección de Nicanor, ese fue su caballito de batalla. Nosotros siempre mantuvimos. No era en contra de la elección. Era el tema de Nicanor, presidente del Partido Colorado. Bueno, pues yo creo que de todas maneras fue uno de los caballitos de batalla de Lugo en contra de la reelección, ¿verdad? O sea, Pero el alto fue por el tema de la Corte, o sea, eso no va a ser aclarado. Creo que acá hay que ser claro, la Constitución no permite la reelección ni al presidente ni al vicepresidente, a no ser que se reforme. Pero aparte de eso, ustedes lo votaron que no se reforme la Constitución. Ustedes están en contra de la enmienda independientemente. Constitucionalmente la enmienda no puede cambiar. Sí, pero ustedes filosóficamente, no sé, están en desacuerdo. Es que no es una cuestión de estar en acuerdo o no, es una cuestión jurídica. No, pero aparte de la cuestión jurídica. Ahora, si queremos fantasear en un mundo ideal, ¿quiénes son los candidatos que, en base a lo que vos planteás? Yo creo que Efraín es el candidato del Partido Liberal con mayores posibilidades ahora de generar esa confianza en la ciudadanía y también en los partidos fraternos de la oposición. Esa es mi... ¿Crees que él pueda llegar a encabezar eso? Yo creo que en esa línea vamos nosotros. En esa línea van ustedes. Efraín, perdón. Buzarquis, ¿cuál es? Entre estos personajes, ¿vos ya le descartás a Lugo? ¿Cómo es? A ver. Bueno, yo realmente lo que creo es que nosotros tenemos que buscar el candidato que pueda aglutinar a todos los sectores. No pasa solamente por el Partido Liberal, o sea, tiene que ser mucho más amplio. Y por supuesto, Lugo, Ferreiro, Efraín, Lanzoni, yo te agregaría otros que quieren ser, por más que algunos dicen Sayer, Lanzoni, y por qué no, dentro del partido me pueden anotar a mí también. No, ¿qué quiero hacer yo? Pero Richard dijo, ¿qué pasa si fulano acá un año mide mejor que todos? Estoy hablando de cómo miden hoy. O sea, estoy hablando entonces, de cómo miden hoy. Todo es posible. Ahora, lo importante es construir el proyecto desde ahora y vuelvo a reafirmar que tiene que ser una cuestión profundamente debatida, la cuestión social. Bueno, él dijo Efraín encabeza. ¿Quién encabeza el proyecto, la fórmula para vos entre Lugo, Mario, Efraín y Lanzoni? ¿Quién va a encabezar? ¿Cuál es tu intuición? No puedo decirte quién va a encabezar, pero los cuatro, ya que hablas de los cuatro, son figuras muy importantes que miden muy bien. O sea, Lugo por algo fue presidente de la República, Mario, intendente de Asunción, Efraín fue nuestro candidato a presidente, el otro gobernador. O sea, lo bueno es que la oposición tiene alternativas. Sí, tiene. Y
Y bueno, me parece que hay alternativas. Decí un nombre. Nosotros tenemos nuestro propio proyecto dentro del partido. Bueno, pero ¿cuál es donde hace eso? ¿Cuál es el Nosotros nombre vamos a entre estos presentar candidatura completa dentro Ya del sé, Partido pero Liberal. ¿quién crees Y que en tiene su más momento- chance hoy? Si hoy fueran las elecciones, ¿cuál es la dupla que vos armarías? Por eso te digo que Hoy son las elecciones, dale. si hoy son las elecciones, ¿Cuál es la dupla que gana? y yo creo que va a depender cómo se construye, si va a ser concertación, si va a ser alianza. No, va a ser concertación. Animate y Si va a ser concertación. Va a ser concertación. Te O sea, está todos van a forzando que- competir. No, Sí, no, yo ellos- creo, Dale, yo, concertación. yo te Ya, digo, Danito, concertación. A ver. yo te digo que las 4 figuras son muy interesantes. Me parece que no hay que descartarla a nadie. A nadie. Hay más, hay más. Yo sé quién es tu candidato. Voy a Miguel, porque Hugo casi Ya sé. sabes. Sí. ¿El tuyo? Y la dupla que tiene mayor preferencia hoy, Lugo Mario. Pero no puedo asegurar que ellos vayan a ganar sin la alianza con el Partido Liberal. O sea, tiene que ser... creo que la dupla más segura en principio sería Lugo con un vice liberal. Si es que, por supuesto, sí que hay acuerdo y compañía, y si es que Lugo es candidato. Sobre esa base. Mira. Pero... Pero que es difícil que sea. Estamos jugando y yo también digo en ese tono, ¿verdad? A ver, Hugo, por último, pues me sacan del aire. Todos los estudios que yo conozco, es en el sentido que dice Miguelo. Acá los más fuertes candidatos en la oposición son Fernando Lugo y Mario Ferreiro. Y hace poco accedí de vuelta a nuevos estudios que se hicieron y eso es lejísimo está así, ¿verdad? Yo creo que tu pregunta, más allá de mi posición, tu pregunta es si hoy tuviéramos que decidir. Y hoy, si hoy tuviéramos que decidir, Lugo gana lejos. O sea, en el sentido de cómo se mide hoy. Sí, claro, ¿verdad? no sé lo que va a pasar mañana. Claro. Preferencia. Entonces yo estoy de acuerdo con Miguel. ¿Y Lugo Si- con quién si sería, hay, entonces, ahí? Si hay un acuerdo en el proyecto, ya no digo lo del programa, el proyecto que es más allá del programa, si hay un acuerdo con el proyecto, ¿verdad? Y damos las figuras que van a aglutinar realmente, bueno, Lugo, evidentemente, yo creo que nadie va a discutir en su momento eso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo así brevemente creo que va a ser muy difícil que un sector del Partido Liberal acepte que Lugo vuelva a ser el candidato de ellos. Esa es una limitación real, ¿verdad? Otra limitación por hoy de Lugo es que no existe la reelección. Sé que él va a intentar esa vía y que yo creo que es posible si hay una gran movilización, porque efectivamente es confusa. Posible. Eso no me cierro para terminar. ¿Cómo vamos a ir en contra de la Constitución? Yo quiero entender nomás. Igual que cuando vos le apoyaste a Lugo vos le apoyaste en el 2003. Nomás, ¿cómo para entender? Vos le apoyaste en el 2003. Yo te voy a contestar. Se puede. Cállate, Hugo, un ratito. ¿Vos le apoyaste a Fernando Lugo en el 2003? 2008, sí. ¿Sí? Bueno, y fue anticonstitucional su candidatura. Muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La nueva generación de naftas aditivadas te espera en Barcos y Rodados.